Buenas tardes. Debo recordarles que los estudios que hemos estado presentando tienen más o menos este orden para que no se equivoque nadie en la forma de verlos o estudiarlos. Empezamos con 5 preliminares, ya están ahí, ya los tienen al alcance. Después hemos continuado con estudios evangelísticos. Ya este es el número 6, 7, si no me equivoco. Y hablaremos, después de haber visto el Seol y el Hades, enseguida ya el último, cómo es que Cristo nos lleva al cielo. Ahora vamos a hablar de Cristo resucitado. El propósito de este estudio es darle una vez todavía más fuerza, más realce a Jesucristo, el Hijo de Dios, pero ya después de la tumba, ya después de la resurrección. Entonces aquí vamos a ver también puntos muy importantes para nuestra salvación y para el mundo, para que se animen a conocer al Hijo de Dios en toda su gloria, en todo su esplendor, y que crea a todo el mundo que Él es el que resucitó para darnos salvación y vida eterna. Ahí tenemos la primera imagen en esta tarde de cómo la gente ha acostumbrado a presentarlo después de que ha surgido de la muerte. Aquí está la advertencia, ustedes pueden leer, ya saben a qué nos referimos. El uso de las imágenes en este estudio es absolutamente didáctico. Se los leo por si no le alcanzan a ver. El fin es ilustrar las cosas, como también yo pongo aquí, así como utilizamos las letras no son caracteres meramente, pero sí son figuras, y también por sus figuras las identificamos. También así este es el fin, utilizamos las letras para conocerles. También nosotros tomamos estas figuritas aquí para ilustrarnos, pero no tienen ningún sentido religioso, no hay nada que ver en idolatría ni cosas de esas. Muy bien, empecemos. Conocer a Cristo resucitado es la razón de vida en este mundo. Cuando yo digo razón de vida es como lo dijo también allá el escritor del Eclesiastés. El temer a Dios y guardar sus mandamientos, dice, este es el todo del hombre, la única razón de vivir. Así también ahora, después de la resurrección de Jesucristo, esto es lo que todo mundo debería de hacer. Darse la oportunidad de conocer a Cristo resucitado, porque es la razón de vivir ahora en este mundo. El que conoce a Cristo resucitado puede también explicar con bastante facilidad lo que significa esto, que es algo gloriosísimo. El que conoce a Cristo resucitado sabe lo que es esta nueva vida. Y esta escritura nos da nos muestra un panorama bellísimo y muy profundo, porque dice Romanos 4:25, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí está todo, entregado para el perdón de todos los pecados del hombre y resucitado para la salvación, para la justificación. Eso es todo lo que todo ser humano necesitamos. Cristo resucitado tiene todo poder, que es realmente o básicamente el enfoque de este estudio. Conocer a Cristo resucitado. Y aquí tenemos Romanos 1:4 que dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. Ya no solamente Hijo de Dios, sino con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de Jesucristo. Ese fue el medio por el que el Espíritu Santo lo declara Hijo de Dios con poder. Él mismo lo dijo. Aquí hay algo también necesariamente que debemos de conocer. En Mateo 28, también lo voy a citar un poco más adelante, verso 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, la palabra potestad, ahí les voy a señalar alguno de su significado. Es decir, lo más sencillo, es un derecho la potestad, pero también es un deber, pero también es un poder. Entonces Jesús dijo, toda potestad me es dada. Quiso decir, el Padre le otorgó, le dio todo el poder, y Él tiene el deber de usarlo, de ponerlo al servicio de la humanidad. Para eso se le dio. Y Él dijo, toda potestad me es dada, pero en el cielo y en la tierra.
Ya de aquí vamos viendo cómo es el Todopoderoso. Cuando el Padre resucitó a Cristo de entre los muertos, ahí está la primera información que tenemos de esto: le exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo. No hay nada por encima de Cristo, nada, ningún poder, ninguna fuerza, nada, 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 ni en este siglo, como dice la Escritura, ni en el venidero. Dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Su poder es trascendental, absoluto y eterno. Pero yo voy un poquito de prisa, y discúlpenme también el tiempo y el espacio para anotar tantas cosas, pero es importante que ustedes vean también la información que se da en sus contextos, poquito antes, poquito después. Porque aquí, cuando llegamos a Filipenses capítulo 2, verso 9, delante de este versículo hay información muy importante. Ahí está ¿cómo le llaman? El vaciamiento, el despojamiento de Jesucristo, desde la gloria de Dios hasta llegar a ser hombre. Luego, cómo se humilló a sí mismo, cómo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí el 9 concluye diciendo: Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso yo pongo aquí en esta declaración del Padre, pongo yo a manera de secuencia: su poder es trascendental, absoluto y eterno, porque dice el 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y la conclusión cercana aquí es: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A partir de la resurrección de Jesús, el término Señor en él es mucho más abundante y más enfático. Se le llama Señor y se tiene que declarar Señor. Todo el que quiera venir a Cristo tiene que confesar que Él es el Señor. Los primeros convertidos en Jerusalén el día de Pentecostés, en Hechos 2, tuvieron que reconocer, además de confesar, que Dios lo hizo Señor y Cristo. Entonces, esto es muy importante. Vamos a ir viendo mucho de esto. Cristo, en su carácter de todopoderoso, ordenó la salvación del mundo. Ahí comisionó a sus apóstoles. Pensemos en aquella ocasión donde el Señor los envió a todas las naciones. Ahí tenemos más o menos la idea de cómo Él estaba en el grupo de sus apóstoles y los mandó. Jesús se acercó y les mandó diciendo, otra vez lo que citamos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, es el imperativo, id sin cuestionamientos. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya tendremos, si Dios nos concede la oportunidad, ya tendremos la oportunidad de aclarar más a fondo este mandamiento, es decir, de explicar el contenido. ¿Por qué en el nombre o en la autoridad del Padre, en la autoridad del Hijo y en la autoridad del Espíritu Santo? Porque ahora mismo algunos grupos de personas le han restado a este mandamiento autoridad y han bautizado solamente en el nombre de Jesús y rechazan lo que el Señor ordenó. Otros tratan de tomar estas escrituras para justificar la idea de un Dios trino, la Santísima Trinidad. Algún día les explicaremos esto. Dios no es una Santísima Trinidad. Con esto por ahora les digo todo. Él se manifestó, claro, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Y es verdad que en las tres formas Él toma personalidad individual. Pero también es verdad que sigue siendo uno solo. ¿Cómo? Con el poder con que Dios es capaz de hacer todas las cosas. No hay en lo absoluto una cosa que Dios no pueda hacer. Aunque a nosotros nos parezca raro o extraño o imposible, para Dios todo es posible. Debo decirles aquí, para continuar, Dios no tiene límites. No está limitado a nada, ni a tiempo, ni a espacio, ni a nada.
todo lo sabe, todo lo puede y todo lo conoce, todo lo domina, no hay nada que no pueda hacer. Él dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero Cristo también es todopoderoso para guardar a los que van siendo salvos. Él salva, esto es lo maravilloso, pero Él también cuida. Cristo nos ayuda en todas nuestras debilidades. Esta escritura es muy importante, dice, por lo cual debía también ser semejante en todos sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí vamos a entrar poco a poquito en el papel o el suministerio de sumo sacerdote. Esto es algo que hasta después de la resurrección se le otorgó a Jesús. Esto es importantísimo para nosotros y para el mundo entero, saber que Cristo es el sumo sacerdote y en qué consiste, cuál es su función como sumo sacerdote. Porque como pongo aquí, vivir en un mundo de pecado como el que ahora tenemos es imposible para hombres que han sido salvos, mujeres y hombres que el Señor ha salvado de entre los pecadores. Para nosotros es imposible, no se puede vivir en santidad, en absoluta santidad en un mundo tan dañado del pecado. Pero para Cristo no es imposible, Él lo hace. La salvación la da Cristo y Él nos la garantiza. Esto es importante ponerle atención, Él la garantiza. No estamos hablando de una doctrina sectaria ni tampoco una doctrina tradicional, no. Estamos hablando de los preceptos de Cristo, de la obra de Cristo, del evangelio de Cristo, y Él garantiza la salvación, aunque al hombre le parezca increíble. Yo puse este versículo aquí, pero le voy a explicar un poquito de sus enseñanzas anteriores y posteriores, pero vamos a ver a partir de aquí. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Y noten ustedes la parte última, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto es maravilloso. Eso es lo que Cristo hace. Está en el trono de la gracia con el Padre, pero dicen, vive siempre para interceder por los suyos, por los que va salvando. Nadie puede salvarnos y garantizarnos la salvación como Cristo lo hace. El verso 22, un poquito antes del 25, dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ahora les voy a leer, aquí sí les voy a leer en Hebreos. En Hebreos les voy a leer el capítulo 6, obviamente. El capítulo 6 de Hebreos, si lo quieren buscar, pueden leer conmigo también. Pero el capítulo 6 dice a partir del verso 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Mucho cuidado con lo que estamos leyendo. Dios hizo un juramento en sí mismo, diciendo, dice, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres aquí, dice, ciertamente juran por un mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios, importantísimo lo que les voy a decir ahora. Si ustedes se toman un poco de tiempo cuando están escuchando esto y abren su Biblia y quieren investigar más a fondo esto, porque esto es básicamente el fundamento de toda nuestra fe. Vayan al capítulo 22 del libro de Génesis y lean por lo menos los primeros 18 versículos. Ahí van a encontrar la historia donde Dios le mandó a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Y ahí van a encontrar cómo Dios hizo juramento y allí dijo literalmente lo que estamos leyendo aquí en el capítulo 22 de Génesis. El verso 17, por lo cual queriendo Dios
mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, a usted y a mí y a todos los que vendrán en pos de Jesucristo. Dice, Dios quiso mostrar la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Él juró para darnos a nosotros plena certeza de lo que Él iba a hacer y de lo que Él ha hecho, para que por dos cosas inmutables, es decir, imposible de que cambien, que muden, que varíen, que sean reformadas, no, esto es eterno, esto no tiene mudanza. Dice, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, dice, tengamos un fortísimo consuelo los que acudimos para asirnos de la promesa puesta delante de nosotros. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra a través del velo, es Jesucristo, la promesa, donde Jesús entró, dice, por nosotros como precursor, como sumo sacerdote, somos sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, dos cosas en las que Dios es imposible que mienta y en las que hizo su juramento para darnos mayor certeza a nosotros. ¿Cuáles son esas dos cosas? Las dos cosas a las que se refiere es que Jesucristo fue declarado sumo sacerdote eterno, o según el orden de Melquisedec, por el juramento de Dios. Él es el gran sumo sacerdote. La otra cosa es que es del orden de Melquisedec, eterno. Él es eterno, es totalmente diferente al sacerdocio terrenal. Y acá más adelante, en el capítulo 7, verso 17, dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y por esto es que en el versículo 22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ya les he explicado en algunas ocasiones que fiador es el garante, el que garantiza absolutamente la salvación de sus discípulos, la salvación de sus seguidores. No hay nada que temer. Que estamos en un mundo lleno de pecados, sí, pero tenemos un gran sumo sacerdote al lado y ante el trono de la gracia para darnos el auxilio en las necesidades que tengamos, en las debilidades. Luego dice otra escritura, después del 25, en el 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad de, como aquellos somos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye somos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, otra vez, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. En otras palabras, Cristo nos salva y como es el Todopoderoso, nos garantiza, absoluta garantía de que vamos a recibir finalmente la gloria. Él nos lo garantiza. ¿Y por qué hizo el juramento? Para darnos a nosotros plena certeza de que Dios no miente, de que Dios, Él lo prometió y lo cumplirá. Lo ha cumplido hasta aquí, lo que ya llevamos viviendo y lo va a cumplir. Entonces debemos de reconocer que la salvación no es del hombre. La salvación la da el Señor Jesús, a eso vino. Y nosotros solo nos queda creer y obedecer. Es todo lo que tenemos que hacer. Entonces Él es nuestro Salvador garante. Él dice allí de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Cristo nos dice que Él no permitirá que el diablo nos haga daño. ¿Qué más necesitamos? En este mundo hay mucho desaliento, hay mucha gente que retrocede de seguir a Jesucristo, hay mucha gente que no entiende o se regresa y olvida lo que ha recibido, pero no hay razón para ello. Lo único que tiene que hacer es abrir más el corazón e indagar más las Escrituras y llenarse de este conocimiento. Miren lo que Juan escribió en su primera carta, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquel que
que ha nacido de Dios, su vida es, como dije, el que conoce a Cristo resucitado, sabe lo que es la nueva vida en Cristo. Dice ahí que no practica el pecado, porque esa no es la vida de los cristianos. El pecado quedó atrás, quedó en el sepulcro con Cristo. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ahí está otra vez una declaración muy fuerte. En Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, dijo el Señor, explicando a los judíos. Y yo les doy vida eterna. Importantísimo. Yo les doy vida eterna y no perecerán. Fíjense nada más con qué énfasis, con qué fuerza. Yo les doy vida eterna, además no perecerán jamás. A es lo que yo le llamo garantía, absoluta garantía de la salvación en Cristo. Ni nadie las arrebatará de mi mano. No tiene ni siquiera uno nada que preguntar frente a estas declaraciones tan importantes. Mi Padre que me las dio, dijo el Señor, es mayor que todos. No hay fuerza, no hay poder, no hay Dios, no hay nada, ni en el cielo ni en la tierra, más poderoso que el Señor. Y Él dijo: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las arrebatará o las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos absolutamente seguros. Entonces, ánimo, ánimo. La vida en Cristo es la única vida que vale la pena vivir en esta tierra. Fuera de ello, pues no es vida realmente. La gran bendición de estar en Cristo resucitado es muy grande. El cristiano es un cuerpo con Cristo. Yo pongo aquí una figurita solo para que nos demos cuenta. Pensemos que nosotros, como miembros del cuerpo, es algo así. Todas las figuritas de cuerpitos ahí insertados en el cuerpo de Jesucristo. Algo así es lo que pasa espiritualmente hablando. Cada uno de nosotros, según la analogía que nos da la Escritura en la primera de Corintios capítulo 12, es perfecta la analogía. Que unos somos un miembro, otro, ojo, boca, oído, manos, pies. Todos tenemos una función en el cuerpo, pero somos muchos miembros. Bueno, nos presentamos así. Por eso es que la vida en Cristo es maravillosa. Somos parte de su cuerpo. Y en este sentido, conociendo más y más, deberíamos de alcanzar una madurez enorme y una unidad que valga la pena realmente que viva en este mundo. Dice aquí donde les decía un poquito, capítulo 12 de 1 Corintios, verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Perfecto, maravilloso, clarísimo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Mi convicción, mi seguridad es que si los que seguimos a Cristo, si los que somos discípulos del Señor, así como decimos amarle, amar el Evangelio, amar la iglesia, si realmente conociésemos esto, no habría tantos problemas y divergencias en las congregaciones de los santos. Más bien, lo que afloraría y lo que se miraría por todas partes es la unidad, la preocupación de unos por otros. Si en la familia terrenal hay unidad y hay preocupación, como dije, de unos por otros, cuánto más en la familia del Señor. Sobre todo cuando somos conscientes que Cristo murió y que Él salvó a cada uno de los miembros de su cuerpo. Se terminarían en nosotros, o por lo menos menguarían demasiado, las diferencias, las divisiones, las dificultades, las desaprobaciones que tanto daño hacen a la iglesia del Señor. Es importante trabajar en esto. Los cristianos son, además del cuerpo, son también el templo de Dios. Yo puse esto aquí para que nos demos cuenta cuán importante es la vida en Cristo. ¿Por qué? Porque es el Todopoderoso y Él lo ha hecho. No necesitamos nosotros pensar en nuestros propios méritos, porque no tenemos méritos para salvación. Todo nos es un regalo de Dios. En Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todos estos términos son muy, pero muy ricos en el conocimiento.
por desgracia nos falta mucho por sacar, por indagar, por escudriñar y conocer. Aquí hay simplemente dos extranjeros. Un extranjero es que es ciudadano de otro país. El cielo para nosotros sería otro país, o para el mundo es otro país. Pero nosotros ya no somos extranjeros. En Cristo el cielo es nuestro. Eso nos lo ha dado como herencia por ser hijos de Dios. Ya no somos extranjeros, y tampoco con el pueblo de Israel, que ellos eran los ciudadanos. Ahora nosotros somos ciudadanos del cielo. Ya no somos extranjeros ni advenedizos. Una persona que está ahí como un avecindado, alguien que no tiene derechos, alguien que no. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ¿cuánta gente viene de otros países? Entre tanto que no tengan alguna ciudadanía o algo, tienen algunos derechos. Por ejemplo, en el derecho internacional, público o privado, tienen algunos derechos, pero no el derecho de ciudadanía. Entonces, nosotros ya no somos ni extranjeros ni advenedizos respecto a Dios. Somos, como dice allí, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, superada toda la dificultad humana. Por eso la Escritura dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, dice Colosenses 3:2, y vuestra vida está escondida o guardada, que es el significado realmente allí, está guardada con Cristo en Dios. Es una seguridad hermosa. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Por eso les decía, además de ser el cuerpo, la iglesia también es el templo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El contenido del Evangelio es muy, pero muy excelso, es gloriosísimo. Por esta razón, es un mensaje cripto. Yo puse esta palabra aquí porque es lo que escribieron los apóstoles, pero para aclarar un poquito, para algunos, no para toda la gente. Pero la palabra cripto es lo que yo subrayé allí. Pero si nuestro evangelio está encubierto, es lo que significa cripto, también es escondido u oculto, también eso. O como yo he dicho, a veces codificado, como ahora están las codificaciones en internet, computadora, los gobiernos tienen muchísimas cosas así guardadas que nadie las puede descifrar, solo el que sabe ¿cómo se dice? El código. Entre los que dice se pierden está encubierto. Eso es lo que hay. En el mundo hay muchísima gente que profesa conocer el Evangelio y profesa seguir a Cristo, pero esto es lo que abunda. Hay mucha diferencia. Por ejemplo, lo que estamos hablando ahora, que Cristo nos salva y nos garantiza la salvación. Muchísima gente no lo cree así. Inmediatamente algunos van a decir, no, pues es un pensamiento de que el que ha sido salvo una vez siempre será salvo. Yo nunca voy a pensar o a creer eso. Es una doctrina de hombres. Pero también hay otras doctrinas muy semejantes y que nadie las saca a la luz. ¿Como cuál? Una doctrina, por ejemplo, que cada domingo vengan los hermanos, los cristianos arrepentidos al frente pidiendo perdón y se van. Y a la vuelta de la semana otra vez y otra vez y otra vez. Yo me pregunto, ¿esas personas cuándo pierden su salvación? Nunca. Es una forma diferente de pensar que el que ha sido salvo una vez siempre será salvo. No, así no son las cosas. El Evangelio no es para andarse arrepintiendo todos los domingos. No somos nosotros. No vamos a un confesionario a pedir perdón cada domingo. Esa no es nuestra fe. El Evangelio es claro. Dice el verso 4 del 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, habla de incrédulos. Él dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para eso Satanás ha intervenido y ha cegado el entendimiento de algunos. El verso 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos,
sino a Jesucristo como Señor otra vez. Todo lo que hablamos, lo que enseñamos, lo que creemos, es lo que el Señor nos da, no lo que nosotros pensamos, no nuestras opiniones. Y dice, nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, dice Pablo allí. Dios, bueno, aquí les voy a explicar un poquito en esto, incluso se los voy a leer a la parte esta, les voy a leer el 6 y les voy a leer el 7 también. Es que no creo que lo haya incluido ahí, pero por aquí lo debemos de tener. Permítame tantito, un momentito. Segunda de Corintios, capítulo 4, el versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, está refiriéndose a Génesis 1:3, cuando el Señor creaba el mundo, Él dijo ahí, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ese mismo Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, dice, es el que resplandeció en nuestros corazones, hablando de los cristianos, de los que realmente creen y aceptan todo lo que el Señor ha hecho por ellos. Y dice ahí, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero apenas hace menos de 8 días que yo escuché en unas conferencias a una persona decir, es imposible creer que Dios pueda morar en un cuerpo como el nuestro y estar vivos. Si Dios decidiese morar en el cuerpo se desintegraría, porque en barro no es posible que Dios pueda morar. Y yo iba a dar una explicación de lo que les estoy leyendo aquí, pero no hubo tiempo. Dijeron que ya se había acabado el tiempo y yo ya no pude intervenir. Pero luego dice el verso 7, ya lo cerré, pero dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, que es el cuerpo físico, el Espíritu Santo, que es la luz que Dios nos ha dado para la iluminación de la gloria de Dios en la faz o en la persona de Jesucristo. Tenemos ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué importante si tenemos a Dios morando en el corazón, porque para Él no hay nada imposible. Todo lo ha hecho según le ha placido. Y nosotros somos bienaventurados en creer lo que Él hace, creer lo que Él nos ha dado. Es maravilloso. Dios da a conocer el conocimiento. Tal vez aquí viene lo que les estaba citando y no recordé. A los que le aman. Sí, ahí está. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para el conocimiento, dice, o para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto no es algo que nada más leerlo, ya lo entendí. Esto no es natural. Esta es información sobrenatural, es información divina. Todo esto es información que Dios nos ha dado. Dice bien claro que Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones una luz, la luz de la vida. Jesucristo mismo en espíritu, resplandeciendo dentro de nosotros, en la mente y en el corazón, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es lo importante de estar en Cristo resucitado, tener esta bendición, tener acceso al conocimiento de la gloria de Dios. Podemos comprender las cosas maravillosas que Él es y que Él nos ha dado. Pero tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro. Se refiere al cuerpo físico nuestro, para que la excelencia, la grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Una maravilla realmente. Como conclusión, tenemos aquí que los que conocen a Cristo resucitado son los que pueden transformarse de día en día. Esta es otra cosa importante. Ojalá y yo quisiera pedirle a todos los que vean estos estudios, estos mensajes, yo quisiera pedirles
que piensen, que pensemos, que meditemos y que aceptemos estas bendiciones que Dios ha puesto en nuestras manos, que Dios nos ha dado, porque esto no lo tiene el mundo. Esto es solamente de los amados de Dios. Dice el verso 17 de la segunda de Corintios 3, porque el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu Santo es Cristo. Cristo es el Padre es el Espíritu Santo. Es una cosa enormemente gloriosa. Dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay algo maravilloso. Hay libertad. Esto es para ponerse uno a llorar de gozo, de alegría. ¿Para qué hay libertad? ¿Para qué creen ustedes que hay libertad? Estar en Cristo, tener el Espíritu que Dios hizo que alumbrara en nuestros corazones, es tener libertad y tener acceso con toda libertad. ¿Pero a dónde? ¿A qué libertad se refiere? Miren el 18. Por tanto, si así es según el 17, que tenemos libertad en Cristo, entonces nosotros todos los hijos, las hijas de Dios, todos dicen, mirando a cara descubierta como en un espejo, así como se para uno frente al espejo y ve a cara descubierta, ya no como Moisés que se ponía un velo, sino como en un espejo. Pero ¿qué es lo que vemos? La gloria del Señor, su grandeza, conocer perfectamente bien su amor, su justicia, su verdad, su santidad, todo lo que en Él hay, toda su gloria se nos ha dado a conocerlo hasta donde Él nos lo ha permitido. ¿Para qué? Para transformarnos, para anhelar y querer y ser igual que Él. Dice allí, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¡Qué maravilla! De gloria en gloria. ¡Qué gente tan diferente es la gente que Cristo tiene en este mundo! Una nación, un pueblo completamente distinto al mundo natural. Por eso en los primeros estudios veíamos qué importante es conocer el mundo que Dios creó y el mundo que el hombre ha hecho con su pecado. El mundo que ahora ha traído a la existencia a Cristo resucitado y el mundo que sigue estando en los pasos de Adán y del pecado. Es bien diferente la vida de unos de los otros. Somos transformados de gloria en gloria. ¿Lo hace el cristianismo actual? ¿Lo hace cada cristiana en particular? ¿Lo creen? ¿Lo viven? Si alguien sufre, sufre porque quiere. Aquí hay pan del cielo en abundancia para ser felices, para estar en paz. Está la persona en Cristo resucitado, están completos totalmente. Dice en Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No nos falta nada. A partir de hoy, hermano, hermana, amigo, trate de ya no pedirle, aunque es bíblico y es correcto pedirle a los hermanos que oremos unos por otros. Pero a partir de hoy yo le quiero decir, disfrute de este derecho que Dios nos ha dado. Usted personalmente hágalo. Acérquese al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Dios le ama como nos ama a todos, pero no todos hemos alcanzado a ver las cosas como las ha hecho y por lo tanto no tenemos la confianza necesaria. Es tiempo de hacerlo. Hay que continuar esforzándonos en estas cosas y si Dios nos lo permite, muy pronto vamos a estar viendo también la gloria de la salvación. Pero vamos a ver también la gran comisión, cómo el Señor mandó a sus apóstoles y cómo es que muchísima gente hasta el día de hoy está obedeciendo el Evangelio. También veremos algunas condiciones dadas para los salvos, porque la salvación la recibimos gratuitamente, pero tenemos condiciones para que no vayamos a perderla. Y ya, yo quisiera llegar, si Dios nos presta la vida, a unos estudios que estoy tratando ya de elaborar de crecimiento.
para que usted y yo sepamos cómo Dios nos ha engendrado en el Espíritu, qué significa ser hijos de Dios, qué significa haber sido redimidos, qué significa haber sido hechos hijos por adopción, qué significa haber sido justificados, qué significa haber sido santificados y tantas otras cosas que necesitamos saber, pues para nuestro necesario crecimiento espiritual. Pero poco a poco lo vamos a ir viendo. Por ahora yo les pido por favor que no dejen de escuchar estos mensajes. De seguro que van a recibir algún beneficio, alguna edificación en el espíritu, alguna fortaleza, alguna bendición que pueda hacer más firme su fundamento, su fe, su conocimiento, y no desista. Hay que continuar adelante para nuestra propia salvación. Dios los bendiga y muchas gracias por su tiempo.